Sí, continuamos la segunda parte. Miren, todo esto que he venido comentando, incluso el domingo pasado, recuerden que yo les dije que estaba abriendo un paréntesis y todavía estoy en ese paréntesis para ver la advertencia que el Señor había hecho a la iglesia de Tiatira cuando estaba permitiendo que aquella mujer tomara el control dentro de la iglesia. Y le hace una severa advertencia que si no se arrepentían, ellos irían a entrar en un sufrimiento, un castigo, le llama una cama, ¿verdad? De dolor, de tribulación. Y bueno, abrí ese paréntesis para ver cómo lo que el Señor les había advertido, quizá en la siguiente generación de esa iglesia, de esos días, en los años 95 más o menos, entre 90 y 95 después de Cristo, posiblemente la siguiente generación fue perdiendo esa luz. La siguiente, y les comentaba yo que a partir de el siglo IV surgió una corriente terrenal, una religión terrenal que se llamó cristianismo, donde la cabeza del hombre cambió por la cabeza de la iglesia, que es Cristo, fue cambiada por la cabeza del hombre. Bueno, estoy aquí todavía dentro de ese paréntesis para ver cómo fue avanzando la mentira, lo falso, una falsa religión durante 1000 años hasta el siglo XVI, cuando vino un avivamiento tremendo que empezó a levantarse otra vez el testimonio que Dios estaba dando a través de Cristo. Y dice, en ese tiempo, dice, fue entonces cuando el obispo de Roma recibió la aceptación sobre las naciones que estaban bajo el imperio de Roma, y cuando comenzó a ejercitar el dominio sobre los emperadores y los reyes. Esto empezó a establecerse de una manera bien definida cuando el emperador romano Constantino I o Constantino el Grande en el siglo IV decretó que todo el imperio tendría la religión cristiana. En una ocasión, bueno, la fe no puede establecerse por decreto. Nadie te puede mandar a ti que creas. Una persona cree porque es iluminado, porque es convencido por el Espíritu Santo, que da testimonio de Cristo. Y el testimonio que usa es el testimonio de las Escrituras. Sobre eso se levanta la fe. Sobre eso empieza la fe a obrar. El testimonio que el Espíritu Santo nos da de Cristo usando la palabra, usando el Evangelio de las Escrituras. Pero de otra manera, la fe no puede ser impuesta a nadie, y no podía ser impuesta por decreto de un emperador. En una ocasión, uno de los emperadores alemanes fue llamado a Roma y tuvo que permanecer descalzo en la nieve durante varias horas para que le pudiese recibir el Papa. Cuando por fin entró, tuvo que hacerlo arrastrándose sobre sus manos y sus rodillas. Por lo tanto, vemos que la iglesia intentó ejercer un poder político, de tal manera que el emperador era Dios. Era el Dios de la religión, el Dios en la tierra. Esto fue el gran golpe que Satanás le dio a la fe de Cristo, al testimonio que Dios nos da a través de Cristo. Por lo tanto, vemos que la iglesia intentó ejercer un poder político. Pero incluso durante este periodo de influencias corruptas,
Había almas sinceras que amaban a Cristo y que realizaban muchas obras y prestaron servicios por amor. Bueno, la luz no era notoria, fuerte, pero el hilo de la gracia, el hilo del testimonio de Dios no desapareció, siguió vivo precisamente hasta el siglo XVI, cuando brotó en muchos corazones. ¿Por qué? Por la cerrazón del hombre, por su insensibilidad, que amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, porque el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Bueno, la complicidad fue de los líderes que abandonaron su gran tarea, pero al mismo tiempo los corazones fueron aceptando la mentira del diablo, aceptando la mentira en lugar de la verdad. Sé que resulta popular entre muchos comentadores relacionar todo esto con la Iglesia Católica Romana, pero quiero dejar claro que no es solo la Iglesia Romana la que sufre por causa de estas equivocaciones. Nosotros, los llamados protestantes, entre comillas, que ahora pues ya quitaron ese término y ya solamente nos dicen los cristianos, los de la religión cristiana. Y dice, nosotros, los llamados protestantes, hemos peleado durante siglos con Roma, principalmente por la causa de las 3 M's. ¿Cuáles son? Es decir, María, la misa y el magisterium. Esto significa que solo la Iglesia Católica tiene la autoridad de decir lo que es de Dios, de enseñar el camino de Dios, de enseñar las obras de Dios. Fuera de eso, es una mala interpretación. Solo ellos tienen la autoridad de Dios, del magisterium, de la enseñanza. También incluye esto el gobierno, el liderazgo de la iglesia. Pero muchos de estos errores se encuentran también en las grandes iglesias ortodoxas del este, en la iglesia copta de Egipto e incluso en las iglesias anglicanas y luteranas del norte de Europa. A veces estás ahí en medio de ellos y parece que es una iglesia católica. Está tan entremezclado, al final es una mezcla de protestantismo y de cristianismo. Cristianismo según la Iglesia Católica. Las grandes denominaciones protestantes también han permitido que dominen muchos de estos errores que se reflejan aquí en la iglesia de Tiatira. Bueno, se oye de los pederastras, ¿verdad? Se oye de tantos abusos sexuales contra niños, contra mujeres. Es tremendo esto. Me gustaría poder decir, y me encantaría poder hacerlo, que solamente la iglesia de Cristo es pura. Pero tengo que decir que las semillas de estas están también en la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana. Esta es la triste realidad. Por eso estamos mostrando la obra del diablo para penetrar con sus argumentos y sus fortalezas y establecerse como si fuera de Dios adentro de la iglesia. Esta fue la época en que el eclesiasticismo, es decir, un sistema de jerarquía eclesiástica, se estableció en gran medida en el cristianismo como el sistema de gobierno, en lugar del sencillo liderazgo de los obispos llamados por el Espíritu Santo acerca
del cual leemos en el Nuevo Testamento, lo que leímos, lo que hablaba Pablo. Todo esto encontrará una culminación final en este libro de Apocalipsis. Estamos viendo en el capítulo 2 la carta escrita de Jesús a la iglesia de Tiatira, pero en los capítulos 17 y 18 dice que habrá una culminación de esta obra, ¿cómo decir? Esta obra falsa de Satanás, apócrifa, ¿verdad? De Satanás como si fuera de Dios. Y les voy a pedir que abran su Biblia en Apocalipsis 17. Y vamos a ver del 1 al 5. Más que no me lo quiere dar aquí. Vamos a ver. Eso es. Apocalipsis 17, del 1 al 5. Miren, bueno, vamos a leerlo. Está diciendo que va a venir la culminación. Acuérdese que empezamos a enfocar esto cuando el hombre tomó la figura de Cristo, o cuando el nombre de Cristo, la figura espiritual que nos transmite la Biblia de Cristo, fue cambiada por la figura del hombre, allá cuando se estableció el cristianismo por decreto del emperador romano. Bueno, esa figura va a volver apenas ahí en el siglo I o el siglo IV. Era como una sombra, como una imagen nebulosa de lo que será el falso profeta. En la culminación, en la gran tribulación, el anticristo va a tener un cómplice para establecer una iglesia universal, una iglesia y una religión universal. Pero no va a ser una religión que hable de Dios, que hable cosas entremezcladas, o que hable algunas cosas de la Biblia, o que aparente ser un ministro o un pastor. No, todo eso va a ser borrado. Eso no va a poder permanecer dentro del espíritu del anticristo y el falso profeta. Les digo que esta figura empezó allá con el emperador Constantino y fue transmitiéndose a través de los siglos, pero culminará aquí en Hechos 17, dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esto es, las naciones, sobre muchas naciones. Y esa iglesia pervertida por Satanás, esa iglesia mundana, llena de adoración a imágenes, a ídolos, entremezclada con los gobiernos del mundo, le llama aquí la gran ramera, la prostituta. Y dice: sentada sobre muchas naciones, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La fornicación no solo es del cuerpo, todos los placeres mundanos, toda la vanidad, toda la avaricia, la codicia, inmensamente han penetrado en eso. Y me llevó en el espíritu al desierto. Aquí está hablando el apóstol Juan. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Esa bestia escarlata es el anticristo, llena
de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esto habla de las naciones que van a estar coordinadas y armonizadas en el tiempo de la gran tribulación. Estas son naciones del antiguo imperio romano. Y la mujer estaba vestida de púrpura. Esa mujer es la gran ramera. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. La mayor fornicación era el culto entregado a los ídolos. Cómo estaban dispuestos a sacrificar sus vidas, sus niños, sus doncellas a los ídolos. Eso era un culto de fornicación espiritual. Y en su frente un nombre escrito en misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Está describiendo esta religión, pero la culminación va a ser cuando, bajo la autoridad del anticristo, va a reunir una sola religión en todo el mundo, pero esa religión no va a mencionar nada de Dios, de la Biblia. Va a levantar la figura del hombre como Dios. Toda su obra va a ser encaminada a levantar la figura del anticristo, así como viene mostrándose a través de los siglos el poder político y el poder religioso. El anticristo va a ser el poder político y el falso profeta va a ser su brazo para mover a la gente que lo adoren como Dios, pero no voluntariamente, sino por la fuerza. Levantar la figura del hombre para ser adorado como Dios. Bueno, actualmente es lo que se llama el ecumenismo. Eso está trabajando aceleradamente, está bajo la superficie, pero se están moviendo, poniéndose de acuerdo los líderes religiosos de las diferentes religiones y homologando su criterio. Permítame tantito. Es que se me estaba agotando la pila. Entonces, están homologando sus criterios para quitar y para poner, y van a llegar a la conclusión de que solamente levantando una figura de hombre es donde se van a poner de acuerdo. Pero va a surgir este falso profeta en extensión de la palabra, como si hablara de Dios, y dice, bueno, le llama la Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, la persecución. En la gran tribulación, esta gran ramera va a llevar a muerte si no adoran a la bestia, a la fuerza. Y dice aquí, vi a esta mujer, la ramera, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual, la mujer es la gran ramera, la religión, y la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición.
y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Era, ya estaba germinándose, pero no es y será el que tome el escenario. Habla en varios sentidos ahí. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. 7 reinos. Se sienta la mujer, la falsa religión. Y son 7 reyes y 5 de ellos. Bueno, ya sigue hablando de este acontecimiento que va a suceder entre la gran tribulación. No quiero adentrarme en esto para no perder, porque son cantidad de detalles que tiene uno que entrelazar aquí, pero la figura de esta religión la llama la gran ramera, y que va a perseguir a aquellos que no, en la gran tribulación, aquellos que no quieran adorar al anticristo, o la bestia, o el 3 seises. Y este brazo religioso va a ser que aquellos que quieran adorar al anticristo, a la bestia, como Dios, como Señor, como Cristo, les va a permitir que compren, que coman, que beban. Pero los que no quieran adorarle van a ser muertos. Bueno, es la semilla que viene Satanás sembrando desde el Edén. Destruir la obra de Cristo, la gloria de Cristo, la figura de Cristo. Y bueno, tenemos también esta cita. Bueno, dice: esta es la gran ramera que cabalga sobre la bestia y que tiene el dominio sobre los reyes de esta tierra. Voy a leer aquí una parte, ya quizás me tome unos 5 minutos más, por favor, porque aquí voy a mencionar algo que está dentro de esas tinieblas, de esa falsa religión, pero ahora nos vamos a enfocar en lo que son las sectas. Solamente voy a mencionar algunas cosas para tener idea que forma parte de la misma obra de Satanás. Venimos hablando de una religión, ¿verdad?, que se convirtió en un cristianismo. Ahora, hablando de las sectas, a las personas les encanta sentir que se les permite descubrir cosas que son especiales y secretas. Y nos encontramos con que estas sectas místicas aparecen en muchos de los movimientos religiosos actuales. Por ejemplo, el movimiento de la nueva era intriga a la gente mediante revelaciones de poderosos seres espirituales. Bueno, Satanás habla también de la divinidad, pero lejos de Dios, lejos de Cristo, figuras espirituales con jerarquías, con poderes. Dice, pueden transmitir información que las personas corrientes no poseen. Un movimiento oculto. Y bueno, me ha tocado platicar con algunas personas que trata uno de hablarles de Cristo y ellos tienen un paralelismo tremendo en figuras, en jerarquías, en personajes que se refiere a figuras celestiales con autoridad, autoridad divina. Es una divinidad que Satanás ha levantado por ahí. Esto es lo que Jesús llama las cosas profundas de Satanás, y esta es la continua invitación que Satanás ofrece, así como ofreció allá en el Edén a Eva, un falso paraíso del conocimiento, de la sabiduría, de la estatura de Dios. Y estas sectas
están trabajando para cumplir eso que le ofreció Satanás a la mujer. Hay una página que se llama el Big Data MX, que emitió un reportaje el 22 de mayo de 2019. Dice: México se ha convertido en uno de los países para que decenas de sectas se hagan de adeptos, echen raíces y ganen dinero, tomando a la fe y a la necesidad de las personas de creer en algo superior como el método perfecto para lograr sus objetivos. Si no quieres nada con Dios, yo te muestro un método, una manera para que consigas lo que tú quieres. El siguiente es un listado de algunas organizaciones religiosas que han quedado evidenciadas como explotadoras de feligreses. La Luz del Mundo. Fue fundada en 1926 en Jalisco por Eusebio Joaquín González, quien dijo haber tenido una revelación divina en sueños, como los mormones, que le ordenó crear esta religión. La Iglesia de la Luz del Mundo está envuelta en escándalos de abuso sexual y secuestro de integrantes de la congregación. El experto Manuel Guerra indica que la Iglesia de la Luz del Mundo está planteada como un proyecto social, económico y político, pues incluso se ha comprobado que líderes de los partidos, ¿cómo se llama? Partidos políticos, le han financiado, ya que incluso en época electoral los fieles están obligados a votar por los candidatos de esos partidos. O sea, en todo está infiltrado Satanás. Dice esta nota, esta página viene del periódico Publímetro. Un representante de la Luz del Mundo se comunicó con este diario para aclarar que cuenta con el debido registro como asociación religiosa ante la Secretaría de Gobernación y cumple con las obligaciones requeridas para profesar su culto. Bueno, vienen otros, nomás voy a mencionar el nombre, por ejemplo, la Iglesia Nueva Generación Internacional, que se conoce como secta. Misiones de Shaddai. El Shaddai era el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso que se presentó ante Abraham, y ellos se llaman misiones de El Shaddai. Bueno, otra organización, otra secta, Pare de Sufrir. En la televisión aparecen esta secta. También hay otra, Iglesia Cristiana Restaurada. Hay otra, Cienciología. Hablar de cosas divinas, ya nada que ver con la Biblia, sino cosas divinas desconocidas. Hay una secta, les confieso, no sé exactamente su pronunciación, pero se escribe NXIUM. Pienso que es Nexium, algo así. Bueno, esta es una secta que opera en Estados Unidos. Y hablando un poquito sobre estas sectas, sin especificar en ninguna de ellas, pero es algo que está muy generalizado, cómo actúan. Sectas o religiones. Según una investigación de la página Índigo, como reporte Índigo, no existe ninguna asociación religiosa registrada ante la Secretaría de Gobernación que se reconozca como una secta, ¿verdad? Aunque estas
denominaciones están registradas, la Secretaría de Gobernación no las reconoce, no le importa meterse en esos terrenos, solamente como una asociación religiosa. El término secta tiene evidentemente una connotación negativa por la carga histórica e ideológica que hay detrás de ellas. Incluso no existe ninguna asociación religiosa registrada ante la Secretaría de Gobernación que actualmente se reconozca como una secta. Según datos de la Segov, informan que actualmente 9.466 asociaciones religiosas se encuentran registradas ante la Dirección General de Asuntos Religiosos, lo que se considera que esta cifra es menor en comparación con las numerosas organizaciones que operan en la clandestinidad y sin registro. Por otra parte, de acuerdo con Michel Iván Morones, politólogo por la Universidad Autónoma de Coahuila y estudiante de teología en el Seminario Teológico Bautista Mexicano, afirma que las primeras sectas de las que se tiene registro en nuestro país se crearon cuando la Iglesia Católica era la religión oficial del Estado, ¿verdad? Hasta el tiempo de la Reforma también, pero de la Reforma política de México. Todas aquellas creencias que eran distintas se consideraban sectas porque eran diferentes, ya que la raíz latina sectarium o sectare tiende a aludir a la idea de separarse. También la Iglesia Católica las llamaba sectas porque no las arropaba y no las abrigaba. Y también la Iglesia Católica ha luchado mucho con sectas que se forman dentro del catolicismo y que no los reconoce, movimientos que surgen ahí, llenando lo que se llama secta, algo que se aparta. El teólogo considera importante diferenciar una secta de una religión o de una asociación religiosa. Una de las principales diferencias es que las sectas buscan el secretismo, mantener todo oculto. Además, ejercen manipulación sobre sus fieles, es decir, normas de conducta. Son muy duros en sus formas de conducta. Sectas en México, su peligro y diferencias entre las religiones. El terror de una fe ciega y la claustrofobia mental que se vive al interior de una secta es de lo que el cineasta Ari Aster muestra en su película Midsommar. Como la fe de los devotos estaba completamente manipulada, los seguidores del pastor Jim Jones no dudaron en tomar el vaso de cianuro mezclado con Kool-Aid que su líder les había proporcionado. La comuna o comunidad deseaba partir masivamente a su morada que tanto esperaban en el cielo. La secta del templo del pueblo de Jonestown acabó con su vida el 18 de noviembre en 1978 con más de 900 suicidios, incluyendo a recién nacidos quienes ingirieron las sustancias por sus padres y a petición de Jim Jones. Bueno, ustedes han oído muchas veces decir, es que ando buscando una iglesia donde congregarme. Busca una iglesia donde te reúnas. Es un concepto muy generalizado que tiene un telón. ¿Y cuántas personas van y caen adentro de estas sectas? Busca a Cristo, recibe a Cristo, sigue a Cristo, conoce a Cristo. ¿Quieres una iglesia? Tienen los personajes de la Biblia.
Dios te enseña ahí que te reúnas con ellos. No es busca una iglesia para caer en las garras de Satanás. Acércate a una iglesia. Qué bueno que se está reuniendo. Es terrible este telón que se pone como un velo. Sin necesidad de utilizar a diablos, demonios, fantasmas, vampiros o monstruos de largometraje de Aster, busca ser una experiencia sensorial. Ya nada que ver con una comunión, con una fe en Cristo, con un compañerismo con Cristo, no. Una experiencia sensorial en la que los espectadores se coloquen en el lugar de los turistas universitarios, sumergiéndose en un viaje psicodélico de locura dentro de una secta. Bueno, miren, vamos a leer aquí Segunda de Tesalonicenses. Esto fue escrito allá por el año 60, más o menos, del primer siglo. Segunda de Tesalonicenses, donde Pablo advertía a los tesalonicenses acerca de esto. Es Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Miren, desde aquellos días estaba germinando la figura de esto que estamos hablando ahora. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, está hablando de la segunda venida, el día del arrebatamiento. Dice: les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, los falsos maestros, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esta apostasía es esta falsa religión. Primeramente pseudo cristiana, y luego ya entró en el campo de las divinidades sociales o las sensaciones. Bueno, dice: nadie los engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ese es el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto va a suceder en el tiempo de la gran tribulación. Y cuando Él manda construir el templo a los judíos, de pronto se va a quitar la máscara, sus vestimentas, y se va a sentar allí en el templo para que se le adore como Dios. Aquí está anticipándose a los tiempos de la gran tribulación. Y dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Esa es la religión mundial, que no va a hablar nada de Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, yo les decía esto? Ya estaba Pablo advirtiendo de la aparición. Pablo no sabía qué tantos años o siglos pasarían. Pablo veía como algo que ya sería próximo. Así lo creía y así lo enseñaban. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Bueno,
algo lo está deteniendo. Desde aquellos días y estos días, algo detiene a que ese hombre de maldad se manifieste. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Saben quién es ese alguien? La iglesia de Cristo, donde el Espíritu Santo mora, donde el testimonio de Cristo está, y el mismo Espíritu Santo y la iglesia es ese alguien que lo está deteniendo, porque Dios está dando el tiempo a la iglesia de que cumpla su ministerio y deteniendo a que ese hombre de maldad se manifieste. Pero en el tiempo del arrebatamiento ya no va a estar la iglesia, ni el Espíritu Santo va a estar aquí. Entonces dice, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Inicuo es que es contra Dios. Iniquidad es contra Dios. Inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando Cristo venga por segunda vez al final de la gran tribulación, va a mandar al anticristo y al falso profeta al lago de fuego. Y los va a atar por 1000 años. ¿Verdad? Dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Se dan cuenta? Y con todo engaño de iniquidad, es decir, todo esto es poner cualquier cosa, cualquier hombre, cualquier persona en lugar de Dios. Ese es el efecto de la religiosidad. Ocupar el lugar que solo Dios puede llenar, con hombres, con imágenes, con reptiles, con cuadrúpedos. Siempre ha sido la historia de la humanidad así. Eso es iniquidad. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Va a tener un poder de cautivar, atraerlos, atraparlos, los va a seducir, los va a impresionar, ¿verdad? Con todo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cristo no los convenció. Por esto, Dios les envía un poder engañoso a los que se pierden, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, en esta sesión hemos estado viendo esa obra paralela que viene trabajando paralelamente con la obra de la iglesia. Y el diablo está trabajando fuertemente, pero habrá una culminación cuando el anticristo se manifieste. Y eso después del arrebatamiento, porque entonces la iglesia todavía estará aquí con el testimonio de Cristo. Por eso Dios nos está continuamente levantándonos, avivándonos, recordándonos cuál es el propósito que tenemos para estar aquí en esta vida, en este mundo. Bien, miren, solamente les pido unos minutos para leer este pasaje y ya con esto terminamos. Es Apocalipsis 13, 11 al 18, donde habla de este falso profeta.
Esta es una figura, entre comillas, una figura religiosa, pero con una religión ya vimos que las sectas se están adentrando en cuestiones de divinidades sociales, cuestiones sensoriales, ¿verdad? Que te llevan fuera de la Biblia, no tienen el tinte de una religión pseudo cristiana. Bueno, vamos a ver Apocalipsis 13. Y vamos a leer del versículo 11 en adelante. Dice, aquí se va a enfocar en el falso profeta. Después vi otra, le llama la bestia al anticristo, pero aquí dice, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, la apariencia del cordero, pero hablaba como dragón, como el diablo, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, es decir, del anticristo. Ejerce toda la autoridad de este falso profeta, obligando a toda persona que adoren al anticristo. Y dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Bueno, tiene todo el poder del diablo, esta bestia, este falso profeta. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Bueno, entre paréntesis yo les digo que en la gran tribulación, en las pugnas y en las luchas que va a haber entre las naciones, el anticristo va a morir. Va a morir como una persona mortal, pero va a resucitar igual que Cristo. Y esa es una señal definitiva para que crean que Él es Cristo, al morir y resucitar. Y dice, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, o sea, al falso profeta, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, grandes, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Es la figura. El 6 es el número del hombre. El 7 es el número de Cristo, el número de Dios. En el 6º día el hombre fue creado. En el 7º día ya Dios acabó toda su obra. Bueno, toda esta información, hermanos, es para ver en qué nos rodea. Podemos perder la luz, podemos entrar sin darnos cuenta en una desviación, en una tentación, cuando Dios nos pide entregar todo a cambio del gozo, de la plenitud. Nosotros podemos ser seducidos a obtener tal gozo y tal plenitud sin entregar nada.
Esa es la mentira del diablo. Y cuidado, porque él está obrando. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. El Dios de este siglo cegó los ojos del entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Bueno, esa es la advertencia, es ver que no podemos dormir, tenemos que estar definidos. Una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios que es en todos y por todos. Muy bien, con esto terminamos y Dios los bendiga.